¿qué ha significado para usted estar en licencia extrapenal? Bueno, mira, la cuestión de la licencia extrapenal para mí, la única importancia que tiene, o cuando único me acuerdo de ella, es cuando me preguntan o cuando he tenido que hacer algún trámite legal con la intención de sacar pasaporte, con la intención de viajar al extranjero. Me han hecho algunas invitaciones al extranjero, he tenido que ir a las oficinas del carnet de identidad con la intención de solicitar pasaporte y me responden: usted está bajo cumplimiento de sanción de privación de libertad, su condena expira en el 2028 y también por cuestiones de interés público usted no puede obtener pasaporte ni puede salir al exterior. En lo demás nunca me ha preocupado, porque antes de ir a prisión, durante los 8 años que estuve en prisión y después de salir de prisión, siempre me he considerado un hombre completamente libre que solo obedece a los dictados de su conciencia y por lo tanto me expreso, opino, actúo, lucho como mi conciencia me exige y no me preocupa ninguna de las amenazas que generalmente nos hacen de que podemos volver a prisión porque estamos bajo licencia extrapenal y que va hasta una decisión del tribunal o una decisión de la policía política, que es quien manda, es quien dirige los tribunales en Cuba, para volver a prisión. Repito, no me preocupa. ¿Tiene usted documentos legales, oficiales, que expliquen la condición legal? Mira, cuando salí de prisión, cuando me sacaron de prisión porque no tenía ninguna prisa en salir de las mazmorras, de la cercatura del régimen de los hermanos Castro, me entregaron un documento, es decir, estamos hablando de media cuartilla, donde se decía que me ponían en libertad bajo licencia extrapenal, una licencia extrapenal de carácter especial. Quisieron decirme que eso implicaba una serie de regulaciones, de compromisos, y le dije textualmente: si eso implica compromisos, si eso implica regulaciones, pierden su tiempo porque no las voy a cumplir. Si no les conviene, si no les parece bien, pues entonces déjenme en prisión, que no tengo ninguna prisa por salir de aquí, tanto en la calle como dentro de las prisiones, es decir, tanto en las prisiones estrechas, que son estos centros de terror que el régimen tiene para recluir a los opositores y a muchísimos cubanos, como la gran prisión en que los Castro han convertido a la isla, son escenarios propicios para luchar por la libertad, por el respeto a los derechos humanos y por la democracia para la nación. Sí, usted no aceptó... No acepté nunca ningún tipo de condiciones, ningún tipo de imposición. Y en el 2012 me tuvieron detenido en la unidad de operaciones de Versalles, acá en la provincia de Santiago de Cuba, durante 27 días. Y a los 27 días exactamente me estuvieron amenazando durante ese tiempo de que me iban a revocar la medida y que además de los 17 años que restaban de mi sanción original de 25, me podían imponer 5 o 6 años más, porque según ellos se estaba promoviendo, financiando y organizando actos de desórdenes públicos. Me amenazaron, repito, con la prisión, y a los 27 días me propusieron que si me comprometía a no seguir organizando esas acciones que ellos consideran desórdenes públicos, me podían poner en libertad, y les dije que no había ningún compromiso. Al final se dieron y me dijeron que me iban a poner en libertad y que me iban a estar observando, que si me portaba mal, es decir, que si seguía luchando pacíficamente por la democratización de Cuba, pues me llevarían a prisión. Le dije: pues no pierdan su tiempo, no me liberen ahora y así nos ahorramos trámites. Me pusieron en libertad. ¿Cuál es el recuerdo más vívido que tiene de su experiencia como parte del grupo de los 75? Mira, son muchos. Hay muchos momentos que marcan a uno para siempre. Muchísimos buenos momentos que tienen que ver con la solidaridad, con la valentía, con la firmeza de otros hermanos
del grupo de los 75 con los que coincidí en prisión. Te pongo por ejemplo el caso de Juan Carlos Herrera Acosta, un guantanamero, ese paisano tuyo, que coincidimos durante 3 años en la prisión Kilo 8, prisión de máxima severidad en Camagüey. Y Juan Carlos y yo, con nuestra modesta fuerza, con nuestra voluntad, hicimos allí que disminuyese en buena medida durante un buen tiempo los abusos, la crueldad, la tortura que ponían en práctica contra la población penal en general y en particular con los presos políticos. Logramos allí, tuvimos muchísima victoria, él y yo, con el acompañamiento de algunos otros presos políticos y algunos reclusos disidentes. Y allí, por ejemplo, en una ocasión, en mayo, ahora creo que de 2007, logramos que más de 400 reclusos se sumaran a la conmemoración del día 20 de mayo, el día del nacimiento de la República. Y para alguien cuyo objetivo principal es movilizar a la mayor cantidad de cubanos a la lucha no violenta a favor de la democratización de Cuba, todo lo que tenga que ver con acciones donde hay gran participación de personas, de individuos, de ciudadanos, son momentos inolvidables. Esa vez levantamos a toda la población a conmemorar la fecha y a protestar por los abusos que constantemente ocurrían en aquel sitio, en aquel lugar donde las golpizas y las torturas estaban a la orden del día. Con estos que eran, estos reclusos que son del Consejo, ¿no tuvo problemas ahí dentro? Sí, tuve en varias ocasiones algunos enfrentamientos verbales con estos individuos en Guantánamo y recién trasladados de Camagüey a Guantánamo. Yo estuve muy poco tiempo en destacamentos donde hay otros reclusos. Pasé de 8 años y 5 días, más de 6 años en confinamiento en solitario. Ahí no tiene contacto con nadie, solo con el preso que reparte los alimentos y los guardias, los carceleros que pasan por ese pasillo, por esa celda, por ese lugar. Estuve 2 años viviendo y días en colectivo, 2 años en Camagüey y días en Guantánamo. Y en Guantánamo, recién llegado, un individuo que estaba en prisión por violador y por otros delitos graves, me dijo, recién yo llegado, que me iba a presentar más tarde quienes me iban a mandar allí en el destacamento 3B de la prisión provincial de Guantánamo. Le dicen Cocó al individuo y le respondí, a mí no me manda, desde que soy mayor de edad, no me manda nadie, me manda mi conciencia, no me manda preso, no me manda guardia, ni me manda Fidel, ni me manda Raúl, así que te quede bien claro. Tus relaciones conmigo son las de una persona a otra en igualdad de condiciones. Me miró de manera retadora, nos miramos fijo un instante y me dijo, vamos a ver eso. Le digo, cuando quiera lo vemos. Se fue, luego en la tarde me llamó con todo su equipo. Este procedimiento es bastante peligroso, acostumbran a atacarte en grupo estos elementos que trabajan para los carceleros y para la seguridad del Estado. Y fui para allá sabiendo que podía ser agredido. Y cuando ella me dice, no, te llamamos para decirte que lo que necesitamos es que no nos pongas malo esto aquí, porque de eso dependen las visitas y los pabellones de los presos aquí en el destacamento. Le digo, mira, si no les cuadro aquí, ustedes van y se lo dicen a los jefes de la prisión y a los de la policía política. Yo voy a poner esto como tenga que ponerlo según cómo se desenvuelvan las cosas en el penal. Y unos días después me sacaron de allí y me llevaron para celda de aislamiento. Ya por último, las celdas de aislamiento fueron tan severas que no ponían a un preso a menos de 20 metros de donde yo me encontraba. Siempre un área de 20 metros, estaba completamente vacía la celda y yo solo ocupaba una en el centro de ese espacio, sin preso y sin nadie. ¿Cómo ha afectado a su familia las vivencias de la Primavera Negra durante estos años? La afectación para la familia fue bastante grande, por muchísimas razones. Un buen día, el 18 de marzo del 2003, ven la cantidad de militares, la cantidad de oficiales de la policía política que invaden nuestros domicilios y terminan llevándonos a prisión. Primeramente todo un proceso sumario donde nos pedían algunos hasta la pena de muerte, y esto preocupó y alarmó muchísimo a la familia.
Luego, sanciones que fueron hasta de 28 años. En el caso de mi familia, como también en el caso de la familia Sigler Amaya, el dolor fue doble y hasta triple, porque éramos dos hermanos, Luis Enrique Ferrer García y quien te habla, en mi familia, y tres hermanos en la familia Sigler Amaya. Es decir, mi madre, de 3 hijos que tenía a 2 en prisión. Dejamos niños pequeños, en algunos casos con pocos meses de nacido, y eso afectó muchísimos problemas, acoso constante, violencia hasta física, no solamente psicológica contra la familia, viajes de más de 1000 kilómetros de un extremo al otro de la isla para podernos ver en prisión. Tenían que protestar, dormir 2, 3, 4 días frente a las prisiones para podernos ver. Todo un mecanismo, todo un procedimiento montado por la policía política para desgastar y afectar psíquicamente a la familia. Pero lo más interesante de esto es que todos estos mecanismos científicamente montados afectaron, es una realidad, pero sobre todo fortalecieron de tal manera a la familia de que hoy tengo el orgullo al poder decir, siento muchísimo orgullo al poder decir que mis hijos nunca le han temido a lo peor que pueda hacer la policía política. Mis hijos son opositores con 8 y 9 años, ya participan desde una marcha con las llamas de blanco, con poquitos años en La Habana, como enfrentaban los asaltos a nuestras viviendas en Palmarito de Cauto y enfrentaban las golpizas, o las enfrentan, las golpizas y la represión bruta de los órganos represivos. Es decir, que todo este proceso los endureció, los hizo fuertes desde muy temprana edad, y a los adultos los hizo también muy fuertes y supieron mantener la dignidad de la familia en alto, y gracias a ello, en muchas protestas que hice en prisión, ellos ponían la mayor parte del sacrificio y garantizaban el éxito de la protesta. Estuve en situaciones de huelga de hambre con serios peligros para la vida, y hasta tanto mi familia no se planteaba del lado afuera de la prisión, los carceleros no buscaban solucionar el problema que me estaban causando. La prisión, ¿en qué medida lo cambió o transformó a usted? Mira, la prisión, como dijo que fuera el primer ministro de la India, Nehru, fue para mí un lugar y una etapa, un tiempo muy fecundo. Aprendí a conocerme mejor, aprendí a controlar mis impulsos, a decidir con mayor responsabilidad, a hacerlo con mayor seguridad. Aprendí muchísimo de la naturaleza humana, de hasta dónde podían llegar en su crueldad individuos que sirven a un régimen despiadado, pero también aprendí a lidiar con ellos y a convencerlos y a neutralizarlos, a convencerlos de que no tenían la razón y a neutralizarle muchas de sus acciones perversas. En 8 años y 5 días de prisión no solamente conseguí para nuestra causa muchísimos colaboradores dentro de las filas del MININ, dentro de las prisiones, sino que también los hicimos que nos respetasen. Les demostramos que estaban tratando con personas que estábamos dispuestos aún a pagar con nuestras vidas el respeto a nuestra dignidad humana, y eso nos sirvió de mucho. Fue un tiempo también de preparación, de acumular experiencias, energía, para luego, al salir de prisión, poder desplegar de una manera más enérgica, más dinámica y hasta más efectiva nuestra lucha a favor de la democratización y de la libertad y la prosperidad de nuestra nación. Estando allí dentro, ¿nunca temiste o no te pasó por tu cabeza la idea de que realmente podrías morir? Sin duda, como en alguna ocasión oí decir a el líder, el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación, fallecido luego en un misterioso accidente de tránsito, vivimos y morimos en manos de Dios. Y la cuestión de la muerte es una cuestión por la que ningún ser humano debía preocuparse mucho, porque es algo que está completamente seguro. Sabemos que vinimos al mundo y sabemos que nos vamos
de este mundo, que en el momento que menos lo esperemos, ahí puede estar el momento en que podemos morir. Y en los días en que me amenazaron con la pena de muerte, reflexioné, pensé mucho en el tema y llegué a la conclusión que siempre he sostenido sobre esto: nadie adelanta ni nadie atrasa el día en que te toque morir. Y de todas las formas de muerte posible, la que menos miedo me daba era morir por la lucha, morir por la causa, morir luchando por la libertad, por la democracia y por el bienestar de la nación. La muerte que sí me asusta son las muertes comunes y corrientes: morir en un triste y lamentable accidente, morir de muerte natural, de viejo, morir de enfermedad. Eso sí me preocupa. Siempre se los dije, se lo comuniqué, ¿no?, cuando me amenazaban con el fusilamiento: si me matan, me inmortalizan, me van a hacer un gran favor. Lo que no quiero es morirme ni en un accidente, ni de enfermedad, ni de viejo. Y si el tiempo no lo permite, te voy a resumir una historia que siempre uso para ejemplificar esto. Dos historias. Una, la leí en un libro de la escritora italiana Oriana Fallaci, y la otra ocurrió en mi pueblo, en Palmarito de Cauto. Pero hay muchos ejemplos para ejemplificar esto. Un hombre, según dice Oriana Fallaci, le contó el rey Hussein de Jordania, llegó a la ciudad de Ispahan y la antigua Persia, se desmontó de su caballo, entró a su habitación y la muerte lo estaba esperando en la cama. El hombre se asusta, la muerte se para y solo llega a decirle: he venido para. El resto de la oración el hombre no lo oyó porque iba tan asustado, salió a tal velocidad que montó en su caballo y estuvo cabalgando durante 3 días y 3 noches. Mató al caballo en el camino, en la carrera, en la huida, en el escape. Llegó a Samarcanda, buscó un lugar donde esconderse, donde descansar, donde recuperar su fuerza. Y al entrar a la habitación que acababa de alquilar, solo pensaba: la burlé, la muerte no me encuentra, no me va a alcanzar. Y al entrar a la habitación, la muerte allí le esperaba. El hombre cayó desfallecido, cansado, agotado, ya no había energía para seguir huyendo al solo. La muerte se le acercó y le dijo: pensé que no ibas a llegar a tiempo. Hace 3 días fui a Ispahan a decirte que te esperaba aquí, a esta hora, y no me dejaste terminar de hablar. En mi pueblo hubo un señor muy amigo nuestro que tuvimos más de 6 meses tratando de convencerle de que se sumase a el movimiento Cristiano Liberación. Y siempre nos dijo que no, que era muy peligroso. Y un buen día venía de Palmarito de Cauto para Palma, era profesor de cultura física y llevaba chicharrones, jamón, grasa de puerco para venderlo en Palma Soriano. Como muchos profesionales cubanos, tenía que estar inventando para poder sobrevivir. Y una grúa chocó con los cables de la corriente eléctrica, produjo un corte y todos los que estaban en el lugar corrieron, se apartaron temiendo que la chispa de fuego que produjo el corte al lado de los transformadores, que temió todo el mundo pudiesen reventar, pudiesen dañarlo, perjudicarlo. Todos corrieron, pero este señor corrió sin medir consecuencias, sin mirar, y al tratar de cruzar la calle un carro lo impactó y murió en el acto. Moraleja: temió siempre unirse a nuestra necesaria y justa causa por las consecuencias que aquello podría tener, y sin embargo tanto se cuidaba que al huirle a un corte que no produjo otra consecuencia, la grúa se retiró y se acabó el problema con los cables y el transformador. Si se hubiese quedado parado donde estaba, no hubiese sufrido la más mínima afectación. Intentó salvarse huyendo y cruzando la carretera y terminó muriendo. Le tocaba, nadie lo iba a evitar. Los que no corrieron o corrieron en otra dirección no murieron. Martí murió desgraciadamente en la primera escaramuza o el primer combate en que participó. Máximo Gómez murió enfermo y viejo en La Habana. Calixto García intentó suicidarse para no caer preso del ejército español. La bala le atravesó la frente y no murió, cayó preso, luego se incorporó al ejército libertador y murió también viejo y enfermo. Por lo tanto, quien tema a la muerte porque se enfrenta a una dictadura comete un grave error. Cuanto más te cuida, posiblemente más pronto te alcance. Y si te alcanza la muerte luchando por una causa justa, es la más aceptable o la mejor de las muertes posibles. ¿Cuál diría usted que ha sido el saldo de la Primavera Negra? Luego de 12 años, ¿cuáles han sido las consecuencias? Mira, sin duda todo proceso complejo
la lucha por la libertad y la democracia en regímenes de corte estalinista es bastante compleja, es bastante difícil. Necesita, ¿no?, toda lucha, todo proceso como el que llevamos adelante por el bienestar de toda una nación, de todo un pueblo, necesita de pruebas difíciles. Vamos a pasar siempre en este tipo de lucha por situaciones complejas. Y la Primavera Negra es precisamente una de esas situaciones complejas que primeramente parece que debilitan el proceso, pero que al final el saldo es todo lo contrario, fortalecen la causa, demuestran a otros de que sí es posible mantener el espíritu en alto, mantener el espíritu de lucha aun cuando la represión se incrementa. En los momentos en que nos llevaron a prisión, la dictadura apostó porque la oposición terminaría, que los que quedasen en libertad o en las calles terminarían desistiendo por temor a altas sanciones e incluso a peticiones de pena de muerte, cadenas perpetuas, o a la tortura a que el régimen, la tortura que el régimen tiene reservada para los prisioneros políticos. Y vimos en pocos meses cómo la oposición no solamente continuaba, sino que se consolidaba, sino que se iba afianzando en otras partes. Vimos cómo surgieron las llamas de blanco de precisamente nuestras familias, mujeres que en muchos casos hasta ese momento no habían tenido ningún protagonismo en la lucha a favor de los derechos humanos, se involucraron de lleno por amor, con un espíritu de abnegación enorme, digno de toda admiración, y dieron un ejemplo único en la historia de los últimos 6 siglos, yo te diría, en la historia de Cuba, desde que Cuba es nación. Mujeres de muy avanzada edad, mujeres enfermas, hermanas, esposas, madres, hijas, niñas marchando, enfrentando la represión y exigiendo no solamente la libertad de sus seres queridos, sino la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Ahí están, ahí continúan luchando por la libertad de los presos políticos y continúan luchando por el respeto a los derechos humanos. Salimos de la prisión y nos tocamos un escenario muy cambiado, muy distinto, con la población con menos miedo que el que dejamos en el 2003, con más opositores, con más activismo, con más descontento entre la población, con más deseo de que Cuba cambie, con muy poca gente que cree, si es que alguien cree todavía en la dictadura. Es decir, encontramos un panorama, un escenario muy diferente, muy avanzado en comparación con el que dejamos en el 2003, cuando fuimos arbitrariamente encarcelados. ¿Cree que la Primavera Negra ha tenido efectos sobre la prensa independiente? Sí, yo te diría que no solamente sobre la oposición y, como tú me preguntas, sobre la prensa independiente, sino sobre la sociedad en general. Cambió, movió muchas cosas. Y hoy hay más periodistas. La Primavera Negra fue también contra la prensa independiente. Muchos de los encarcelados eran destacados periodistas independientes, como es el caso de Raúl Rivero, poeta, escritor, muy conocido, de renombre. Otros, como Omar Rodríguez Salude, que le condenaron a 27 años de prisión. Es decir, había unos cuantos que realizaban labor de periodismo, informaban a la población, informaban al mundo sobre la realidad cubana. Hoy hay más periodistas, hoy hay más profesionales en las filas de la prensa independiente. Incluso han desertado, han roto con la prensa oficialista a algunos periodistas y están haciendo periodismo libre, periodismo completamente independiente, imparcial, veraz, objetivo. En la misma Unión Patriótica de Cuba tenemos casos de jóvenes que trabajaron para la prensa oficial, trabajaron incluso en emisoras de radio o que se graduaron de periodismo, comunicadores sociales, y gracias a esa historia o ese proceso que fue la Primavera Negra del 2003 y el compromiso de muchos de los que fuimos encarcelados en esa época y de los que quedaron fuera de prisión y mantuvieron su lucha, mantuvieron su labor, su trabajo periodístico, informativo, es que hoy es posible de que, por ejemplo, existan agencias de prensa como Palenque Edición, que hace magnífica labor, y que existan otros muchos proyectos informativos a lo largo y ancho del país, como Hablemos Press, la red de comunicadores comunitarios,
vamos por decir algunos. Además las organizaciones todas tienen su buró de prensa, buró de informativo, buró de promoción, divulgación, propaganda, que hacen muy buena labor. ¿En qué medida ha cambiado la oposición desde la Primavera Negra? Es mucho más fuerte, mucho más sólida, mucho más responsable. Estamos mucho más unidos, aun cuando el régimen hace todo lo posible y gasta muchísimos recursos con el objetivo de desunirnos, de enemistarnos, de separarnos. Hoy somos muchos más a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos también un exilio patriótico muy comprometido con la causa de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Hoy estamos mucho más cerca de la democratización de nuestra nación de lo que estábamos en el 2003. Hoy somos mucho más conocidos, queridos, respetados y admirados por la población, porque divulgamos más nuestros trabajos, porque estamos mucho más presentes en los repartos, en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, en el campo. Es decir, hoy estamos en un momento mucho más positivo, mucho más sólido de la lucha a favor de la libertad y la democracia para nuestra nación. ¿Qué ha pasado con la carta que enviaron los 12 en octubre del año pasado? ¿Te refieres a la carta que se envió exigiendo que se pusiese fin a esta situación de licencia extrapenal y las prohibiciones a que ejerzamos, ¿no?, derechos y libertades básicas, como es el derecho a salir y entrar al país, incluso el derecho, por ejemplo, a ser nominado o a nominar para estos cargos, el llamado poder popular y todas estas cuestiones? Bueno, mira, sobre eso no ha habido ninguna respuesta. El régimen siempre ha apostado porque nos cansaremos de estar en esta situación de ciudadanos sin los más mínimos derechos, sin las más mínimas posibilidades, y que optaremos por irnos del país, cosa en lo que se equivocan completamente. Como te dije al inicio de nuestra conversación, para algunos este tema solo viene a nuestra mente en nuestros días muy ocupados en la lucha por la libertad y el bienestar de la nación, cuando alguien nos pregunta o cuando tenemos que hacer alguna gestión donde nos dicen que no tenemos derecho a ello porque estamos cumpliendo una sanción de privación de libertad. Pero no solamente eso, esta cuestión de la licencia extrapenal y de la carta que emitimos, que la hicimos sobre todo con la intención de demostrar hasta dónde la arbitrariedad y la soberbia del régimen, esto demuestra toda esta historia en torno a los que nos quedamos en Cuba, a los que nos negamos a abandonar el país, demuestra hasta dónde la ilógica proyección del régimen. Los que decidieron salir del país no están bajo el poder, el control de las leyes de la dictadura, y por lo tanto aunque fueron liberados con licencia extrapenales, pueden ir a donde quiera menos a Cuba. Se les impide venir al territorio nacional, a la patria que los vio nacer, a su país, a su nación, lo que también resulta arbitrario. Es decir, nosotros, los que quedamos en Cuba, no podemos salir a ningún otro país, y los nuestros colegas, nuestros hermanos que están en el extranjero pueden ir donde quiera que quieran, menos a Cuba. Es decir, la contradicción, la diferencia que hay en cuanto a ello. Ahora bien, si alguno de nosotros opta por irse definitivamente del país, el régimen no solamente desea tanto que nos larguemos de Cuba, sino que nos tiene, y no exagero en ello, tanto temor que al que se le ocurra, por ejemplo, decirle: necesito que el avión salga del frente de mi casa y no voy a pagar un kilo por el vuelo, el régimen se lo pone a su disposición con tal de salir de nosotros. Pero no pensamos hacerlo. Por lo menos los que estamos acá, hasta donde sé, los demás también tienen tomada la firme decisión de que esta es su patria y que aquí van a continuar luchando. En sus palabras, ¿qué reclamos le hace al gobierno? Constantemente estamos reclamando, y lo hacemos a través de los más variados y diversos métodos de lucha no violenta, libertad. Y cuando hablamos de libertad estamos hablando de las libertades elementales que tenemos los seres humanos por el simple hecho de ser personas. Libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, de manifestación. Estamos constantemente reclamando elecciones libres, plurales, democráticas, donde el pueblo cubano, previa formación de cuantos partidos políticos querramos darnos, pueda elegir a los candidatos, ¿no?,
que estimen conveniente para que lleven la rienda de la nación por periodos de 4, de 5 años, según decidamos nosotros, no democráticamente, según decidamos nosotros responsablemente. Es decir, podemos resumir nuestros reclamos en lo siguiente: libertad, democracia, respeto a todos los derechos humanos, a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ha llegado a dudar alguna vez de su decisión de quedarse en el país? No, para nada, nunca he dudado. Y hay momentos difíciles, momentos complejos, y es cuando ves la ingratitud de personas por las quienes luchas. Es decir, cuando notas de que estás luchando por personas que están viviendo sin derechos, sin libertades, en la total miseria, y luego lo ves apedreando precisamente a opositores pacíficos que luchan más por ellos que por nosotros mismos, que luchamos más por ese pueblo que padece, que sufre, que vive en condiciones extremas, luchamos más por ellos que por nosotros mismos. Muchos de nosotros tenemos posibilidades de vivir no solamente en libertad en otras naciones, sino incluso de vivir en Cuba con mayores espacios y mejores condiciones económicas que una buena cantidad de la población que sufre en condiciones extremas. Y luego lo ves apedreando, luego lo ves dispuesto incluso a matar con tal de complacer a oficiales de la policía política que los usan y malusan, que le presionan, que le chantajean. Pero luego que piensa unos segundos te dice: esto ha ocurrido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Esto es como aquello que dice el Eclesiastés: nada nuevo ahí bajo el sol. Y si por el hecho de que haya un pequeño grupo o cierta cantidad de personas que se comportan de esa manera, te vas a desanimar, pues entonces no habría nunca, es decir, nunca tendríamos o nunca podríamos llevar a feliz término buenas obras. Si en tiempos de los mambíes hubiesen estado pensando en la cantidad de cubanos que formaron parte del ejército de voluntarios, pues entonces nunca hubiesen luchado por la libertad y la independencia de Cuba y fuésemos colonia, sabe Dios de quién todavía. Sí, y podemos poner el ejemplo: ¿quiénes derrotaron al régimen de Batista? Un pequeño número de cubanos. Al final, cuando ya era un hecho que Batista estaba completamente derrotado, que ya no contaba ni con el apoyo de su propio ejército, de buena parte de su propio ejército, es que muchas personas decidieron incorporarse al ejército rebelde. Siempre es un pequeño núcleo el que comienza en la vanguardia a luchar por lo que todo el mundo quiere, por lo que todo el mundo desea, y hasta tanto ese pequeño núcleo no demuestra que ha conquistado los espacios, que tiene la fuerza suficiente para lograr el éxito, para alcanzar el triunfo, la mayoría está en la expectativa. Eso, como te dije anteriormente, son cada vez menos los que se prestan para ese tipo de acciones cobardes, de acciones infames, para ese tipo de ingratitud, para ese tipo de proceder vergonzoso. Entonces lo he pensado quizá unos segundos y luego me digo: esto siempre pasa y no nos puede desanimar, sigamos luchando, incluso por eso que se dejan utilizar, porque lo necesitan más que nosotros mismos. No hay momento en que uno comprenda hasta dónde la torpeza humana, cuando ve a los oficiales de la policía política iracundo dando órdenes contra los opositores pacíficos, golpeando, deteniendo, torturando a opositores pacíficos. Uno se dice, como dijo Juan Hus, el reformista checo, cuando la Inquisición decide quemarlo en la hoguera, una viejita que vivía en la total miseria venía con un leño, con un trozo de madera al hombro, para contribuir con la hoguera en que iban a asesinar, iban a quemar a esta persona, a este religioso, a este reformador de la Europa Central. Y él la miró y sin odio dijo, lo dijo en latín, lo voy a decir en español: oh santa simplicidad. Es decir, aquella señora que posiblemente no tuviese un leño para calentarse en el invierno estaba contribuyendo porque otros la estaban manipulando a que se asesinase un hombre. Eso lo hemos visto durante toda la historia de la humanidad y por suerte ocurre cada vez menos. Vivimos momentos a veces de retroceso en nuestro planeta. El mismo Estado Islámico ahora
en el Medio Oriente, en África del Norte, otras organizaciones terroristas, los retrocesos que hemos tenido en el continente latinoamericano en materia de derechos y libertades, como el régimen de Maduro, Daniel Ortega, todas estas cuestiones, pero eso no significa que vayamos siempre hacia atrás, no, siempre caminamos, avanzamos más hacia adelante, hacia el progreso, hacia la justicia, que lo que retrocedemos hacia atrás, hacia el pasado, hacia el oscurantismo, hacia la maldad, no que lleva, por desgracia, que llevamos por dentro los humanos. Un mensaje que le daría a los cubanos y a la comunidad internacional respecto a los nuevos cambios entre Cuba y Estados Unidos y la situación de los derechos humanos en la isla. Al pueblo cubano, que es nuestro principal destinatario de nuestros mensajes, de nuestro proyecto, de nuestra propuesta, siempre le decimos que la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la prosperidad y el bienestar de la nación y la justicia en nuestra tierra depende sobre todo de lo que seamos capaces nosotros de hacer. En la medida en que estemos dispuestos a luchar con firmeza, con valor, por las cosas que hoy no tenemos, por las cosas que hoy el régimen nos pisotea, los derechos y libertades que hoy nos conculca, en la medida que nos esforcemos y luchemos juntos, vamos a alcanzar todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos, todas esas cosas que muchos cubanos aspiran a obtener en otras tierras. Aquí, juntos, luchando, podemos alcanzar mucho más pronto de lo que muchos pueden imaginar, todo lo que nos está haciendo muchísima falta. A los norteamericanos, como también a los europeos y a la comunidad internacional, recordarles que toda relación con el régimen cubano que desconozca, que pase por alto la situación en que vive el pueblo cubano en materia de derechos y libertades, que desconozca, que pase por alto la lucha comprometida, la lucha difícil, compleja que llevan adelante los demócratas, llevamos adelante los demócratas cubanos para hacer de nuestras naciones libres y democráticas como lo es Estados Unidos, como lo es Canadá, como lo es la mayoría, o como lo son la mayoría de las naciones de Latinoamérica, como lo son las naciones de Europa Occidental, como lo es Japón, como lo es Australia y como lo son otras muchas naciones en el mundo. Es decir, esa fuerza, o los cubanos que luchamos porque eso sea posible, necesitamos, merecemos, y es un deber de la comunidad internacional ser solidaria. Esperamos que se mantenga la solidaridad y que se incremente el apoyo hacia los demócratas cubanos, hacia la sociedad civil realmente independiente, esa que forman los grupos de oposición, que forman las damas de blanco, que forman las organizaciones de derechos humanos, los periodistas independientes y otras asociaciones y otras organizaciones que vienen surgiendo, que han surgido y se vienen consolidando por toda la isla, a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Y la situación de los derechos humanos en la isla? Gravísima. La situación de los derechos humanos en la isla continúa siendo muy difícil, muy compleja. El régimen sigue deteniendo, el régimen continúa encarcelando, el régimen continúa golpeando, el régimen reprime constantemente a todas las voces disidentes, a todos los que se atreven a decir que no están de acuerdo con el estado actual de cosas, y sobre todo la represión, la opresión contra la población no ha disminuido en lo más mínimo. Sigue siendo el pueblo cubano el pueblo con menos derechos, con mayor carga sobre sus hombros, con mayor opresión, no solamente en el hemisferio occidental, sino que después de Corea del Norte estamos entre las naciones con mayor atraso en materia de derechos humanos y libertades básicas. Estamos entre las naciones, repito, al igual que Corea del Norte, donde mayor pobreza, donde mayor miseria, donde menor participación tienen los ciudadanos en las tomas de decisiones que tienen que ver con los destinos de la nación.